Bueno, pues nos quedamos en San Juan de la Cruz con el quinto género de bienes con el que el alma puede gozarse. Lo que San Juan de la Cruz pone en evidencia son los bienes que estimulan el alma y la voluntad y aclara que son bienes, no males. Sin embargo, si uno pone toda su esperanza y gozo en ellos, pues se van a seguir muchos daños. Él pone el quinto género de bienes son los sobrenaturales. Escribe, son todas las gracias dadas por Dios, como la sabiduría que le dio a Salomón, y las gracias que dice San Pablo en 1 Corintios 12 del 9 al 10. Conviene a saber fe, gracia de sanidades, operación de milagros, profecía, conocimiento y discreción de espíritus, declaración de palabras y también don de lenguas. Pues también aquí entrarían los éxtasis y todo ese tipo de fenómenos extraordinarios. Es verdad que son espirituales, pero de todas maneras aún, y cuando se refiere a estos dones sobrenaturales, el mensaje que intenta dar San Juan de la Cruz es el mismo, que no hay que poner ahí el gozo y toda la meta de la vida cristiana. Poder resucitar muertos, devolver la vida a los ciegos. Si viene de Dios, todo eso es algo muy bueno, pero no es la meta de la vida cristiana, porque si no tengo caridad, nada soy, como dice San Pablo en 1 Corintios 13. El hombre que las tiene debe reconocer que vienen de Dios. Por eso cuando los apóstoles regresaron contentos de la misión, porque habían hecho cosas sobrenaturales por la gracia de Dios, Jesús les dice, hey, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, dice San Juan de la Cruz. 3 daños me parece que se pueden seguir al alma de poner el gozo en los bienes sobrenaturales. Conviene a saber engañar y ser engañada. Detrimento en el alma acerca de la fe, o sea, daño en el alma. Y vanagloria o alguna vanidad. Pues si uno podría caer en el engaño de llevar a los demás no hacia Dios, sino hacia uno mismo. Eso sería pues un engaño, engañarse a uno mismo por considerar que esas cualidades las tiene uno por sus propias fuerzas, gozándose de estas obras. Y desde luego el segundo daño, que es el detrimento o quebranto de la fe, pues fácilmente se puede condicionar el amor de Dios porque pues se le va a amar porque hace milagros. Dice San Juan de la Cruz, hay un segundo daño en la fe, porque haciendo mucho caso de estos milagros, se desarrima mucho el hábito sustancial de la fe, el cual es hábito oscuro. Pues si la fe no consiste en atestiguar los milagros y desde luego, pues el tercer daño es la vanagloria. Como ya sabemos, pues uno de los pecados contra el Espíritu Santo es envidiar las gracias del prójimo. Según San Pío X, la vanagloria puede ser también querer tener esas cosas para ser santo. Se engaña uno en la fe, porque en estas cosas pues no consiste la santidad. En cambio se van a seguir muchos provechos de no poner ahí todo el gozo, sino en Dios. Primero es darle gloria a Dios. Se crece en la fe y en la humildad. Y luego pone el sexto género de bienes de que se puede gozar la voluntad es con bienes espirituales. Se refiere a los bienes de la devoción. Él los llama bienes espirituales, que son todo aquello que sirve para suscitar la unión con Dios, como la devoción, la piedad o las prácticas espirituales, como también pueden ser las imágenes o cualquier objeto de devoción. Distingue estos bienes por motivos provocativos, o sea, que provocan piedad. Los que llama motivos de la devoción son las imágenes y retratos de los santos, los oratorios y ceremonias que incluso pues son ordenados por Dios mismo para rendirle el culto, ya lo hemos visto a partir del Éxodo 25, pero toda esta serie de advertencias las hace pues para la vida monacal, porque los religiosos y religiosas se apegaban mucho a esas cosas. Incluso Santa Teresa de Ávila, a quien él mismo tuvo que reprender por el apego que tenía al crucifijo hecho por ella misma. Y bueno, pues así él va explicando que se pueden seguir distintos daños. Pero al final de la enseñanza, pues sería lo que él quiere es que purifiquemos el alma de no poner el gozo en los medios,
sino en el fin, que sería la caridad y la unión con Dios. En la noche oscura, que escribió también San Juan de la Cruz, él hace como una breve introducción de lo que significaría la noche oscura, el fortalecer la fe. Por eso la metáfora, porque significa que no alcanzas a ver directamente la meta, sino que dejas de poner toda tu meta espiritual en las cosas que se ven, para poder ponerla en las invisibles, en las cosas que no se ven. Hay que purificar entonces a los sentidos externos como internos, ¿no? De los propios conocimientos. Por ejemplo, hay que decirle al gusto, tacto, imaginación, que nada de eso es Dios. Después de esta breve introducción, San Juan de la Cruz va diciendo que las almas van entrando en esta noche oscura pasando por varias etapas. La primera sería la de los principiantes que ya han decidido poner su meta no en cosas naturales, sino directamente en Dios, pero corren sus propios riesgos. Y entonces él se detiene a hablar de algunas imperfecciones por las que pasan los principiantes de la vida espiritual. Él va a hablar de estas imperfecciones usando los pecados capitales, ¿no? Como en alegoría, llamándolas imperfecciones espirituales. Les va a llamar ira espiritual, avaricia espiritual, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Con los 7 pecados capitales. Él escribe, como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta propiedad, por su imperfección, les nace muchas veces cierto ramo de, y empieza con la primera que sería la soberbia espiritual. Les nace una soberbia oculta, de aquí también les nace ciertas ganas, algo vanas y a veces muy vanas, de hablar cosas espirituales delante de otros, aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas o vivirlas, ¿no? Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo, que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Lucas 18, 11, 22. A estos muchas veces les acrecienta el demonio el fervor y ganas de hacer más estas y otras obras para que les vaya creciendo la soberbia y presunción. A veces también, cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, y no les aprueban su espíritu y modo de proceder, porque tienen ganas de que estimen y alaben sus cosas, juzgan que no los entiende, que ellos no son espirituales. Desean tratar con otro que cuadre a su gusto, porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que han de alabar y estimar sus cosas, y huyen como de la muerte de aquellos que se los deshacen para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos, y de aquí les nacen 1000 envidias y desquietudes. Confunden la verdadera devoción con muestras externas como son suspiros y otras ceremonias, y a veces algunos arrobamientos en público, ¿no? Como las lágrimas, más que en secreto, a los cuales les ayuda el demonio y tienen complacencia en que les entiendan aquello y muchas veces codicia. También algunos de estos tienen en poco sus faltas y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Pues es así, ¿no? San Juan de la Cruz está explicando que es un celo torpe, ¿no? Como de principiante, como los niños cuando han tomado 3 clases de karate y ya dan cátedra a sus primitos. Pues así los principiantes en la vida espiritual pues ya se sienten maestros.
Luego después se le explica la avaricia espiritual. Dice, tienen muchos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues es que nunca están contentos. Dice, andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos, aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso. Y va a hacerles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación o el amor, ¿no? Se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos. Ahora dejan unos, ya toman otros, ahora truecan, ahora destruecan, ya los quieren de esta manera, ya de otra, aficionándose más a esta cruz que a aquella, por ser más curiosa. Y veréis a otros arreados de Agnus Deis, que significa relicarios o medallas, y reliquias y nóminas como los niños de Dijes. Y luego le escribe, yo conocí una persona que más de 10 años se aprovechó de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola consigo hasta que yo se la tomé. Y no era persona de poca razón y entendimiento, pues obviamente se refería a Santa Teresa de Jesús. Y luego escribe, y vi otra que rezaba por cuentas que eran de huesos de las espinas de pescado, cuya devoción es cierta que, por eso no era de menos quilates delante de Dios, pues se ve claro que estos no la tenían en la hechura y valor. Pero de estas imperfecciones tampoco, como la de los demás, no se pueden purificar cumplidamente, hasta que Dios les ponga en la pasiva purgación de aquella noche oscura que luego diremos. Pues aquí se entiende lo que es avaricia espiritual, una especie de tener toda clase de objetos religiosos, de consejos, de estampitas. Esa es lo que, según San Juan de la Cruz, es la torpeza del principiante, ¿no? Según San Juan de la Cruz. Y luego habla de la lujuria espiritual. Dice, tienen muchas imperfecciones que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así lo sea, ¿no? O sea, es decir, que no carnal como tal, sino porque procede de cosas espirituales. Bueno, él se refiere a esa languidez, ¿no? Como esa sensualidad o sentimentalismo que se buscan las prácticas espirituales. Es pues como un paralelismo al placer de la carne. A propósito de estas prácticas espirituales, pues se buscaría sentir un bienestar, un gusto sensitivo que los lleva a buscar estas prácticas, ¿no? Como los ritos o ceremonias que producen esto en el alma, ¿no? Como sensibilidad, melancolía, nostalgia, emociones, lágrimas, ¿no? Como una cierta embriaguez. Luego San Juan de la Cruz menciona que se cometen muchos errores, sorpresas, porque se buscaría más la propia satisfacción somática que el crecimiento en la caridad. Dice que busca el hombre deleitarse a sí mismo y no pensar en los demás, ¿no? Buscan ciertas posturas del cuerpo, aromas, ambientes, ¿no? Como hoy en día que se busca un ambiente de armonía en los spa, que la alfombrita, el cojín, las velas, el aroma, las lucecitas, etcétera. Entonces, San Juan de la Cruz les advierte a los monjes que si se procura mucho esa sensualidad, pues entonces sí se puede caer en la lujuria ya carnal, porque el cuerpo reacciona y empiezan esas ocasiones carnales. Por esto es que la verdadera devoción, pues según él, es como más sobria, como más rústica. Hay que hacer caso de los expertos. Luego después explica la ira espiritual. Dice, porque cuando se les acaba el sabor y gusto de las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos y con aquel sinsabor que traen consigo. Traen mala gracia en las cosas que tratan y se airían muy fácilmente por cualquier cosilla, y aun a veces no hay quien lo sufra, lo cual muchas veces acaece después de que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible a la oración,
que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda desabrido y desganado. Entonces, pues pronto se enojan, como al niño que le quitan su biberón. Tienen una ira de imperfección, se enojan rápidamente porque se les ha quitado el sosiego que tenían en sus prácticas. Y apenas salen de esa atmósfera de quietud, todo les molesta. O bien otra manera en la cual se manifiesta la ira espiritual es en lo que él llama el celo desasosegado, ¿no? El celo amargo. Se enojan sobremanera de los defectos de los demás. Apenas han dado unos pasitos en la vida espiritual y al ver que los demás no avanzan, se enojan, ¿no? Entonces les dan ímpetus de reprender enojosamente a los demás. Esto lo dice San Juan de la Cruz, dice, y a veces les dan ímpetus de reprenderles enojosamente, y aún hacen algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud, todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. Pues si se molestan porque el otro vive en pecado, les inquieta que el otro viva mal, pues porque el otro no está haciendo un esfuerzo por salir de ahí, porque el prójimo no tuvo templanza o fortaleza, entonces pues se irrita y reprenden. Después habla también de la ira, ya no contra el prójimo, sino contra ellos mismos. Dice, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos y como no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se los dé Dios cuando Él fuere servido, que también es contra la dicha mansedumbre espiritual que del todo no se puede remediar, sino por la purgación de la noche oscura. Aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta. La ira espiritual, según San Juan de la Cruz, abarca pues todas estas cositas, ¿no? Tanto el celo amargo como el disgusto por no poder mantener la propia calma interior y el enojo contra sí mismo. Entonces ellos, o nosotros, no sé, hacemos muchos propósitos y tanto más hacen, más caen, dice. Después habla del quinto vicio, que es la gula espiritual. Escribe, acerca de este vicio hay mucho que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les nacen a estos principiantes, por medio del sabor que hallan a los principios de los ejercicios espirituales. ¿A qué se refiere con la gula espiritual? Pues es una especie como de engolosinamiento espiritual. De hecho, dice, muchos de estos, engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él. Por lo cual, además de las imperfecciones que tienen en pretender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho del pie a la mano. O sea, esto significa sin medida, con excesos, pasando de los límites, o sea, que no tienen límites, como la gula, siguen bebiendo y comiendo y no hay moderación. Escribe, atraídos por el gusto que allí hallan, se matan a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza sufre, sin orden y consejo. No es más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven por el apetito y gustos que allí hallan. Y tanto empuja el demonio a muchos de estos, atizándoles hasta gula por gustos y apetitos que les acrecienta, antes van creciendo en vicios que en virtudes. Pues se ve que tienen como mucha visión, pero son duros, ¿no? Los santos. Aquí lo que San Juan de la Cruz rechaza en este espíritu de falta de moderación y de obediencia es que se ejercitan sin medida y sin límite. Advierte que es de mal espíritu no someterse a la obediencia del confesor, que es la lección de todos los padres de la Iglesia. Desde San Francisco ya hemos visto lo importante de obedecer a las autoridades. Podemos decir que contra gula espiritual, obediencia.
como San Juan Casiano, que el verdadero síntoma de la santidad del monje no son los ayunos, ni las mortificaciones, ni las largas oraciones, sino sujetarse a la obediencia de los padres, de los antiguos. San Jerónimo se va a lamentar de no haber seguido este consejo de la obediencia. San Juan de la Cruz seguramente conoce a estos autores. Dice, a todos se les va en buscar gusto y consuelo de espíritu, y por esto nunca se hartan de leer libros. Y ahora toman una meditación, ahora otra, andando a la casa de este gusto con las cosas de Dios. Pues sí, lo que quiere decir es que no se tiene sobriedad ni templanza espiritual, no se sabe mortificar. San Juan de la Cruz advierte que estos pues son más inclinados a tener fuerza para hacer mortificaciones y entonces prefieren eso a las obras de caridad o a la paciencia con el prójimo, ¿no? A la paciencia con los defectos de los demás. Solo les gusta el platillo que ellos prepararon, solo lo que les agrada, ¿no? Misa, ayuno, oración frente al Santísimo, pero no tienen tiempo para amar al prójimo tratándolos con misericordia. Y esto se quita pues con una buena dirección. Entonces hay que sujetarse a la dirección y hace falta darse cuenta que el valor de ellas no está en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismos en ellas, ¿no? O sea, hace falta esta purificación. Y luego, pues por último está el sexto y el séptimo, que son los vicios de la envidia y la asedia espiritual. La asedia equivale a la pereza de las cosas espirituales. Luego está la envidia espiritual. Dice acerca de la envidia, muchos de estos suelen tener movimientos de pesarles del bien espiritual de los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleve en ventaja en este camino. No es decir que interiormente pues les da pena que alaben a otro por su devoción o sus facultades físicas, ¿no? Se sienten como que no están ellos, ¿no? Como que no los han admirado. Y dice, y no querrían verlos alabar porque se entristecen de las virtudes ajenas, y a veces no lo pueden sufrir sin decir ellos lo contrario, deshaciendo aquellas alabanzas como pueden, diciendo incluso todo lo contrario. Pues sino que nombran los defectos que tienen las personas o lo que sea. Ahí hay como una clase de envidia. La envidia no está en que no reconozcas las virtudes del otro, sino que se entristezca de que el otro las tenga y ellos no, prefiriendo que el virtuoso pues no las tuviera y quisieran incluso ser más notados, ¿no? Y que a los otros fueran notados más por sus defectos para que los demás no los alaben o los estimen. Entonces, bueno, pues hace falta concientizar eso y corregirlo. Dice, y si alguna envidia sintiera, pesándole de no tener las virtudes del otro, que sea envidia santa, teniendo gozo de que el otro las tenga y holgándose de que todos les lleven la ventaja porque sirvan a Dios, ya que Él está tan falto de ello. ¿No? Es decir, que al contemplar esas virtudes, pues que mejor sientan deseo de que todos las tengan para darle mayor gloria a Dios, en lugar de empeñarse en adquirirlas para sí mismos. Este es un defecto que muchos principiantes tienen, no les importa tanto en qué punto del camino van de la santidad, sino que nadie vaya delante de ellos y quieren tener muchos méritos. En cambio, el verdadero santo quiere para Dios más y mejores santos. La asidia espiritual o asedia espiritual pues es una especie como de fastidio en las cosas espirituales. En general, dice San Juan de la Cruz, que se huye de aquellas prácticas a Dios que contradicen el gusto sensible, ¿no? Como cuando hay desgano, pues se cae fácilmente en la asedia porque no se siente el estímulo sensitivo. Si alguna vez hallaron gusto en la oración, pues como ahora ya no la sienten, ya no quieren volver a ella, o van de mala gana, o de plano no van. Él escribe acerca de esto, dice, y así por esta asidia posponen el camino de perfección, que es el de la negación de su voluntad y gusto por Dios, al gusto y sabor de su voluntad, a la cual en esta manera andan ellos por satisfacer más
que a la de Dios, ¿no? Se quieren satisfacer más a ellos mismos que a Dios mismo. Aquí valdría el dicho de Santa Teresa de Jesús, que en vez de buscar al Dios de los consuelos, buscan los consuelos de Dios. Experimentar satisfacción y gozo. La sed espiritual es propia de los principiantes, dice él, una especie de fatiga pronto. De ahí que San Juan de la Cruz sea tan enfático con la moderación en los otros puntos, o sea, es decir, que a los novicios los dejaba rezar poco para que no se quemaran, decía él, ¿no? Y se les quitara la devoción, ni se agotaran. Por eso a los niños tampoco hay que fatigarlos en las virtudes. Dice, muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren y se entristecen de querer lo que quiere Dios. Pues sí, equivocadamente desear que Dios quisiera lo que yo quiero, querer acomodar la voluntad de Dios a mis gustos, pues bueno, claro que aquí San Juan de la Cruz se refiere a las obligaciones de Estado, que es donde está la voluntad de Dios. Dice, no hallan su voluntad y gusto porque piensan que no es voluntad de Dios. Aunque aquí obviamente hable de los religiosos, bueno, aplica también para todos los estados de vida. El no encontrar el gusto en el cumplimiento de las obligaciones que derivan del Estado, como dice San Francisco de Sales, el casado querría estar soltero, el soltero casado, el que tiene hijos prefiere no tenerlos y abortarlos, y el que no los tiene, tenerlos, el que trabaja no quiere trabajar, y el que no trabaja quiere hacerlo, etcétera, ¿no? Con un desorden interior y querrían que Dios se acomodara a sus gustos y placeres. Escribe, cuando ellos se satisfacen, creen que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo y no a sí mismos con Dios. Muy al contrario, lo que él mismo enseñó en el Evangelio de Mateo 16:25, diciendo que el que perdiese su voluntad por él, ese la ganaría. El que la quisiese ganar, ese la perdería. Estos también tienen tedio, cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Son muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección, hechos semejantes a los que huyen con tristeza de toda cosa áspera, y oféndanse de la cruz, en que están los deleites del espíritu, y en las cosas más espirituales más tedio tienen, porque como ellos pretenden andar en las cosas espirituales a sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y repugnancia entrar por el camino estrecho de la vida, que dice Cristo en Mateo 7:14. Son ideas que el mundo nos vende, de que ahí hay verdadera devoción, con un atardecer maravilloso y un ambiente muy sereno, pero la verdadera devoción está en la fortaleza. La verdadera devoción es más ruda, ¿no? Y no está sujeta a un sentimiento. Es justamente en la cruz donde están los deleites del espíritu y en las cosas más espirituales, ¿no? Como las mortificaciones interiores de la propia voluntad, no las mortificaciones que nos agradan, ¿no? El camino estrecho son las obras de misericordia, soportar con paciencia los defectos de los demás, practicar la caridad, soportar las humillaciones, aceptar las propias imperfecciones, sufrir por amor a Cristo, las incomodidades de la jornada. Y bueno, él termina ya diciendo, referido a todo el conjunto de esas imperfecciones, dice, estas imperfecciones basten aquí haber referido de las muchas en que viven los de este primer estado de principiantes, para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que Dios los ponga en estado de aprovechados, que se hace entrándolos en la noche oscura que ahora decimos, donde, destetándolos Dios de los pechos de estos gustos y sabores, en puras sequedades y tinieblas interiores, les quita todas estas impertinencias y niñerías, y hace ganar las virtudes por medios muy diferentes, porque por más que el principiante, el mortificar en sí se ejercite todas sus acciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede, hasta que Dios lo hace pasivamente por medio de la purgación de la dicha noche. La obra de purificación pertenece a Dios. Hay que estar dóciles a su gracia.
Dice, en la cual, para hablar algo que sea en su provecho, sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recitada. Es pues el verso. En una noche oscura y ya, y empieza su verso. Se los digo, dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Tal vez esta es la que escribe en la prisión, ¿no? Cuando lo tenían muerto de hambre y humillado sus hermanos de religión. Lo escribe en tiempos difíciles espirituales, algunas cosas autobiográficas, pero también aprendidas por la experiencia ajena. Se entiende que esa noche oscura o purificación es un proceso del alma, pero es una acción de Dios, pasiva, por eso habla mucho de sosiego, pasiva porque el alma se deja trabajar. Ya después San Juan de la Cruz empieza a explicar cómo se purifica uno en la noche oscura, cómo se van purgando las imperfecciones al entrar en las purgaciones de la noche oscura. San Juan de la Cruz no dice que esté prohibido gozarse de esos bienes, sino que tengamos mucho cuidado en poner ahí los apegos, que solo son para Dios, ¿no? Ya lo dice San Pablo en 1 Corintios 7:31. Lo que se disfruta de este mundo es pasajero, dice él, que vivamos como si no disfrutáramos. De hecho, en Filipenses 3:8 también dice que todo lo considera como basura a cambio de ganar a Cristo. Pues así en la noche oscura es donde podemos vislumbrar un poco más a Dios, porque dicen que en la oscuridad resplandece la luz. Ahí es donde Dios transforma a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, dice San Juan de la Cruz. Oh noche que juntaste amado con amada, donde la amada queda transformada en el amado, es decir, en otro Cristo. En la noche oscura le toca a Dios actuar, donde le toca convertir nuestra agua en vino, es decir, nuestra tristeza en alegría. Y confiemos, a Él le agradamos más cuando confiamos en Él.